vamos a ver, vamos a ver. Vamos a dar un momento ahí antes de que Facebook nos marque como siempre de que ya estamos en vivo. Y bueno, parece que ahora sí, ya está ahí iniciando el reloj, el conteo. Ya estamos ahí en vivo. Pues qué tal. Espero que se encuentren muy bien al momento, a la hora en la que estén viendo este en vivo que trata sobre fantasía heroica, en el que vamos a estar realizando algunos apuntes muy breves. Va a ser un Facebook Live, un en vivo muy breve en el que vamos a compartir algunos apuntes sobre esto, que es una cosa que he estado pensando no de ayer, sino desde hace años, desde hace bastantes años, por dos influencias, ¿no? Una literaria y una psicológica. De eso, de la cuestión psicológica, cómo ha alimentado la literatura, ya he hablado en otros momentos. Pero bueno, vamos a concentrarnos en esto. Justamente hace un rato, hace un momento estaba por casualidad, me levanté y encontré en el libro este libro de Deepak Chopra, que escribe con su hijo, que se llama Gotham Chopra, que trata sobre superhéroes, pues casi todos como de la Marvel y de todos estos cómics. Y de manera general lo que hacen ambos autores en este libro es, ahí te va a mencionar una cuestión como de leyes a las que están sujetos estos superhéroes como Superman y demás, Spider-Man, etcétera. Y te digo, lo organizan por leyes los autores, pero que, para decirlo por lo menos en este rato, en este en vivo, de manera práctica, a mí me parece que es una cuestión de valores, pero no una cuestión así como ética, como de tienes que hacer esto porque si no te va a pasar tal cosa. No, sino una cuestión como muy práctica y muy auténtica, ¿no? En ese sentido, yo no he leído mucho a Chopra, pero este libro en particular sí lo recomiendo, ¿no? O sea, como por lo menos desde el enfoque de, te digo, como de un valor práctico, así de verdad, y aplicado como a la luz de los superhéroes, y cómo por medio de sus acciones podemos como tomar eso para nuestra propia vida. Está muy interesante. Entonces, ese sí lo recomiendo. Los otros de Deepak Chopra no, porque aquí no es tanto como un canal de psicología. Otro día hablaremos de eso. Pero vamos a dejar un poquito ahí en suspenso esta cuestión como de estos valores que estoy mencionando, que se mencionan, como digo, a la luz de lo que hacen los superiores, porque la idea es platicar más bien un poco de fantasía heroica, que de manera general tendríamos que recordar que este género o subgénero literario pues abarca, ¿no? Como el periplo, el viaje de estas figuras heroicas, eh, valga la redundancia, ¿no? Hay un montón de teoría al respecto, pero que de manera general podremos decir que estas figuras lo que hacen es como enfrentarse a un reto, ¿no? Están como en esto que ahora le llaman como una zona de confort, salen a vivir una aventura, tras muchas dificultades en el camino y como con la propia, una lucha final, digamos. Ya hay muchas más variables, ¿no? Pero como hacia el final de esto regresan a casa con nuevos conocimientos y a esta zona original de la que habían salido. Y así, de manera cíclica o en espiral, eso se va repitiendo, y que dicho sea de paso, ya en la vida cotidiana sería o estaría representando como los retos que todos tenemos a cada día. Eso es más o menos, hay más, ¿no? Pero eso sería como más o menos de manera así muy resumida, como el periplo del héroe y lo que representan nuestras vidas cotidianas. Ahora bien, mucho de lo que se ha escrito, desde luego, pues viene como de Europa. Sabemos que Tolkien es el maestro, que a partir de ahí se han desarrollado muchas sagas, muchos libros que se basan, toman como fundamento este autor. Pero una cosa que a mí me parece interesante y que no la encontré yo, sino que alguien más me la hizo notar, es que digamos toda la tradición, es decir, todo lo que se ha escrito al respecto, o mucho de lo que se ha escrito, viene como directamente desde ahí, está eh, como desde Europa, ¿no? O sea, incluso muchas cosas que se siguen escribiendo en Latinoamérica, aparecen estas figuras, ambientes, personajes, etcétera. Por ejemplo, sobre todo medievales, ¿no? Como la taberna, los trolls, hablando de los personajes, herreros, que yo tengo a un lado acá y espero que no se oiga tanto el ruido de la cortadora. En fin, ¿no? Como una serie de elementos muy europeos, y como digo, sobre todo en esta cuestión de lo medieval. Insisto, hay muchas ramificaciones, diversificaciones, variaciones, etcétera.
Pero otro día platicaremos más de eso porque si no, no terminaría como de dar todas las características de la fantasía heroica. Pero como respecto al tema que quisiera resaltar el día de hoy es que a mí me parece que esto de la fantasía heroica escrita, o sea, no solo como en Latinoamérica, sino con los temas latinoamericanos, me parece que es un terreno, estaba yo pensando hace un rato como virgen, que quizás no sería la palabra correcta, pero más bien sería como poco explorado o inexplorado, lo cual no quiere decir que no haya trabajos al respecto. O sea, sí se han hecho trabajos, sí hay, no solo en la literatura, sino también en la música, ¿no? Es decir, como tomar estos elementos prehispánicos, ¿no? Antes de la colonia y ubicarlos en artes específicas, ¿no? Como insisto, hay por ejemplo esta música prehispánica como colocada en el rock, hay artistas visuales que sí han explorado, ¿no? Por lo menos de lo poco que yo he visto, como sobre todo en artes visuales, ¿no? En ilustración sí se ha explorado mucho este tema, con ese tinte heroico, o sea, no literalmente te dice, ah, esto es una cuestión heroica, sino por el tono uno lo puede ir descubriendo. En literatura también existe, insisto, hay por ahí, el otro día estaba consultando, hace como 2 días, encontré una antología, pues, evidentemente no la he leído, pero sí con cuentos, ¿no? De fantasía heroica y en este caso sí titulados así como de manera expresa, de que se trata de ese tema. Y cuando uno le empieza a rascar, aunque no se tenga de repente la etiqueta de fantasía heroica o fantasía ética, épica o etcétera en cualquiera de sus diversificaciones o etiquetas que sirven para distinguir, uno va encontrando estas cosas, insisto, a veces etiquetado, a veces no, pero sin duda ahí está, ¿no? Quizás, por ejemplo, la novela de esta muy conocida de Gary Jennings, Azteca, ¿no? Quizás pueda tener ahí elementos de fantasía heroica. Ahorita lo dejo así como abierto, insisto, porque no estamos en un curso, es esto más bien un poco más informal, casual, pero no quiere decir menos importante. Y en fin, hay ahorita una novela también, no tengo el título, ¿no? Como exactamente, ni el autor, pero sí trata por ahí de un joven que en tiempos más o menos como creo que prehispánicos o un poquito después de la conquista, no recuerdo bien porque pues, como la empecé a leer y ya no la seguí, pero es un joven también que tiene un abuelo como azteca, una cosa así, y también va por ahí, por el tono ¿no? Como heroico y además juvenil. Pero bueno, he hecho ahorita un recorrido o comentarios, insisto, como muy generales, también un tanto abstractos, pero todo esto lo digo así con la intención, insisto, ustedes ya podrán consultar, ¿no? Como en estos artículos, diccionarios y demás, las características de la fantasía heroica en general. Todo esto lo digo así porque es una cosa, insisto, que me ha llevado mucho tiempo y es como pues no sé si desaprovechado, insisto, o se ha explorado poco este tema en Latinoamérica. Y quizás una de las razones, por ahí Jacques Sustel, que era no me acuerdo si era antropólogo, pero apunta en algún libro sobre los aztecas que mucha de la cultura tiende o es tendenciosa precisamente hasta hacia esa cuestión como del eurocentrismo, ¿no? De que todo parte como de ahí de Europa y obviamente nosotros no lo copiamos. Que esto sucede, por ejemplo, aunque no sea el tema, pero como paréntesis, alguna vez un maestro en la facultad decía, ¿no? Como de los modelos educativos, ¿no? Como los implantan o los colocan allá y de repente nos los jalamos acá. Pues algo así, o sea, no exactamente, pero algo así sucede con la literatura, que era lo que estaba comentando hace rato con la cuestión de los dragones, troles, escenarios o ambientes como lo medieval. Y la idea de esto es como, pues no sé si invitarlos, pero por lo menos mencionar, ¿no? Insisto que es un terreno virgen o prácticamente inexplorado. Y yo creo como pronóstico, por lo que he visto, ¿no? Y por lo que otras personas han comentado, escritores, ¿no? Ya de bastantes años de trayectoria, a mí me parece que en algún momento determinado esto va a tronar como tendencia global, como tendencia general, irán surgiendo distintos autores
que empiecen a explicar esto y explorarlo, ¿no? O sea, de modo que esto es como inevitable en algún punto. Y me parece también, sé que estoy dando un poco de rodeos, pero me parece también que puede venir un hitazo, ¿no? A nivel editorial, no sé si de manera individual, si de manera colectiva, quizás ambas, cuando los autores profesionales, sobre todo, ¿no? Se tomen como más en serio esto, ¿no? Hay varias vías para explorar esta cuestión de la fantasía heroica. Quizás una sea la ciencia ficción y quizás otra, para ya ir cerrando, sea la novela juvenil, ¿no? Ya sea con los mayas, con los propios aztecas, toltecas, olmecas, es decir, ahí hay una amplia variedad de culturas que están a disposición de los artistas, insisto, ya se ha tomado desde la música, desde las artes visuales, pero creo que en la literatura no se ha hecho tanto. Desde el cómic sí hay algo ahí, insisto, porque tiene algo de visual, pero a mí me parece que en la literatura, insisto, es algo que está ahí en espera, ¿no? De ser explorado como una beta de oro, literariamente hablando, y en ese sentido, pues nada, ¿no? Desde luego ya hablando como en términos propiamente escriturales, propiamente ya del texto, eh, lo que se tendría que hacer, insisto, es un discurso, no es una invitación. Si lo quieres tomar como invitación estaría muy padre, pero lo que se tendría que hacer es, no es tan mecánico, pero sustituir todos estos elementos que ya hemos comentado, ¿no? La taberna, lo medieval, por lo prehispánico. Dentro de ese mismo momento histórico o combinándolo con otro, no lo sabemos, ¿no? Por ahí hay un libro de Eugenio Aguirre, Templo de Sangre, en el que dos mundos, ¿no? O dos Méxicos, el contemporáneo y el prehispánico, se encuentran mediante un mecanismo de viaje de tiempo, ¿no? Entonces, por eso hace un rato les decía que no está como totalmente virgen, o sea, está quizás poco explorado, sería como la expresión correcta. Pero, pero bueno, volviendo a esta parte escritural, lo que se tendría que hacer es eso, ¿no? Como sustituir o ver a la luz de las propias culturas prehispánicas lo que sucedía en ese tiempo y lo que está sucediendo ahora. Insisto, ya sea combinándolo, ya sea como creando un nuevo mundo, ¿no? Como sucede en la literatura fantástica o en la literatura erótica per se, ¿no? A donde hay dos mundos, uno cotidiano y uno maravilloso en el que hay una puerta de por medio que normalmente es el transporte del mundo común al mundo extraordinario, ¿no? En fin, hay una serie de variables, insisto, que se podrían trabajar. Sé que estoy con un discurso muy abstracto, pero es importante para mí decirlo. Bueno, ahora sí para ir cerrando, fíjate, para que no se me pase, tengo un ejemplo, como tengo anotado aquí a Carlos Castaneda con esta serie de encuentros con Don Juan. Por ahí se menciona, y yo sé que no es el único libro, pero por ahí se menciona, por ejemplo, la cuestión del tonali, ¿no? Que es como el espíritu o el alma que, que puede tener la gente. Pues fíjate, a lo mejor ese podría ser como un elemento para incluirse dentro de esta nueva fantasía heroica en Latinoamérica y que, por ejemplo, en el caso de la novela juvenil, en lugar de o no sé, o en lugar como por ejemplo de la fuerza en Star Wars, sé que estoy como divagando un poco, pero en lugar de la fuerza de Star Wars, manejar aquí el tonali como ese concepto, ¿no? Como ese concepto de energía universal que además no es único de la fantasía heroica, sino de distintas tradiciones, ¿no? Así como hay un Tao en la tradición del Tao Te Ching de Lao Tse, como hay una fuerza, insisto, en Star Wars, así como hay energía, por ejemplo, ahora en la física o en la mecánica cuántica, pues igualmente, ¿no? El tonali sería esa fuerza, esa energía vital que está circulando por el mundo y que nos circula o circula a través de nosotros los humanos. Es exactamente la misma energía. O la libido de la psicología y del psicoanálisis. Es decir, que si te das cuenta, los conceptos son exactamente los mismos, pero visto a la luz, pues como de las distintas tradiciones, y que hablando en el caso de la fantasía heroica,
pues no habría más que, desde luego, investigar para poder utilizar ese concepto y adaptarlo a la luz de, insisto, de nuestros países, no solo de México, sino de nuestros países latinoamericanos, y en suma, pues como de estas culturas, ¿no? Para que todos estos mundos novedosos pues empiecen a surgir o a renacer, que, insisto, ya es lo que viene, no es una cuestión como autoral mía, no es una idea, es una tendencia global, ¿no? Que se va a ver que dentro de algunos años irá paulatinamente explotando, exponiéndose, y que en algún momento traerá algún hitazo así editorial, ¿no? Es una cosa que que previsualizo, ¿no? En la práctica, insisto, ¿cuánto va a tardar? 7, 8 años, eh, 10, 15, o sea, pero esto a mí me parece que ya está aquí. Tiene que ver, a mí me parece también, por ejemplo, con esta cuestión de que se ha cumplido ya, se han cumplido 500 años, ¿no? Por ejemplo, de la conquista de México, y que más o menos es el tiempo que que abarca en el resto de los otros países, ¿no? Es decir, es una cuestión histórica, sistémica, global. A mí me parece como teoría que el regreso de Moctezuma no era la aparición de los españoles, sino era más bien como ¿cómo decirlo? El resurgimiento de las culturas prehispánicas, de estas culturas originales llenas de sabiduría, ¿no? Muy particularmente yo, fíjate, no voy a contar tanto, pero alguna vez tuve un sueño de Moctezuma, ¿no? El Tlatoani, que venía subiendo, venía emergiendo de unos escalones que se encontraban debajo de una pirámide, ¿no? El tipo es delgado, estatura media, moreno, no mamado, decimos en México, o sea, no así fortachón, sino como marcado, más bien como firme, ¿no? En los músculos del pecho, los pectorales, el estómago, y venía subiendo muy pacíficamente. No sé qué tan representativo puede ser ese sueño, porque es un sueño particular, pero decía Jung, ¿no? Que a veces los arquetipos se aparecen en ciertos individuos, no necesariamente iluminados o sabios o algo así, sino simplemente de repente aparecen ahí anunciando o acompañando procesos colectivos. Pero bueno, me acabo de acordar, por cierto, a propósito de esta cuestión como del resurgimiento, del regreso de Quetzalcóatl, que insisto, a mí me parece que es más bien un movimiento social, colectivo, sistémico, como ya dijimos. Y también ahorita el autor se me olvidó, de repente soy así, pero en cuanto a la idea, por ejemplo, es un psicólogo y habla de cómo los aztecas, pues en esta cuestión, por ejemplo, como de los sacrificios humanos y se los comían en pozole y todo esto, que pues, no mames, ¿no? Que los aztecas no se andaban con mamadas, ¿no? Eso no lo dice el autor, eso lo digo yo. Pero de alguna manera este autor lo menciona así, que eran muy recios o reacios. Dice que en efecto, ¿no? Como había una cultura muy florida, de mucha belleza, etcétera, pero mencionaba este psicólogo y escritor que, que el proceso evolutivo de los aztecas como grupo, como conjunto, estaba incompleto, y lo que hicieron los españoles fue como precisamente venir a confirmar que esa cultura y todos estos métodos, como lo de los sacrificios, pues era como que no puede ser así, ¿no? O sea, como realmente esta superioridad, ¿no? Esta fuerza estaba mal colocada, digamos, y tendría que sublimarse, diríamos, psicológicamente, ¿no? O sea, como estar firme frente al otro, no es que te lo comas, güey, no es que más bien tengas una cooperación con él, que insisto, ¿no? A lo mejor esta es una de las llaves que va a venir, que va a estar apareciendo en los años siguientes en Latinoamérica, y que si uno lo piensa un poco, seguramente tiene que ver con todos estos movimientos sociales que está habiendo. No me voy a meter a analizar sus características, ¿no? Si son buenos, malos, todos tienen sus asegúnes, pero que en general como sustancia pues nos están hablando de una lucha de, oigan, oye, ya no mames, ¿no? Pinches políticos ya no pueden seguir haciendo esto, ¿no? Como lo que está pasando en Colombia, que pues está bien culero, ¿no? Lo que pasó, esto que está, que también tiene poco en Argentina, creo que sí fue en Argentina, no sé muy bien, si no me corrigen, de que ya se logró esta cuestión del aborto, que tampoco me voy a meter a discutirlo, ¿no?
pero que es una decisión que se necesitaba. Vamos a dejarlo así, con sus asegúnes, con sus distintas variables, pero es algo que se está elaborando. Y así, ¿no? O sea, si uno se empieza a fijar en todos estos luchas sociales o políticas, va a encontrar a la luz de lo que estamos comentando que tiene que ver con esta evolución, con dejar atrás nuevos patrones, como dejar lo viejo para colocar lo nuevo. Esto visto a la luz de la política, pero que insisto que en el caso de la literatura, pues se irá viendo reflejado precisamente en las novelas, en los escritos, y cuyo precedente quizás más cercano, por decirlo entre comillas, pues fue el boom latinoamericano, ¿no? Para decirlo muy literariamente. E insisto, este boom latinoamericano, que fue a donde se devolvió la mirada hacia nosotros mismos, me parece que va a venir, pero ahora con temas, van a ver que va a ser así, insisto, es mi pronóstico, pero ahora con temas de las culturas prehispánicas, no tanto de los elementos tan cercanos que se tenían en este momento como el campo y los gauchos, ¿no? Como todo esto, ¿no? Que yo no sé tanto, pero algo he leído un poco. En fin, ahí está un poco, sé que he hablado mucho en abstracto, pero como el pensamiento, algunas ideas sueltas, quizás para que si alguno está interesado, ¿no? Como en explorar esto, pues que lo empiece a hacer. Si requiere asesoría, bueno, de momento somos como muy pocos en la página, pero de repente esto irá creciendo. Me pueden consultar, me pueden contactar. Y en fin, ¿no? Como les digo, es un poco abstracto, pero también de repente hay algunos elementos literarios muy específicos, ¿no? Para que quizás alguien lo pueda ir haciendo, lo pueda ir practicando. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Insisto, aunque haya sido o ha sido un poco abstracto, espero que te haya servido, que te haya gustado un poco. Quizás para escribir, insisto, algo de esto, o para que te dé una idea, o para completar algún texto, que estés escribiendo, no sé, o por lo menos como un buen rato de escucha. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y nos estaremos viendo para la siguiente.